Dicho todo eso, tenemos la fórmula y por tanto podemos calcular sin problema. Vamos a hacer entonces ahora un par de ejercicios para ir viendo cómo se va soltando esta cosa. ¿Ok? Entonces, copiénese. ¿Ok? Todavía no. Ok, queremos entonces calcular o determinar, ¿cierto? No nos piden calcular, pero obviamente en un ejercicio completo hay que hacerlo. Pero acá solamente nos están pidiendo lograr establecer cuál es la integral. Que en el fondo eso es lo difícil de este ejercicio. Ya sabemos nosotros cómo integrar. Lo que nos está interesando ahora a nosotros es lograr establecer dichas integrales para después hacerla. ¿Cierto? Que del volumen del sólido que se rota la región alrededor del eje X para estas funciones. Y igual a X cuadrado, E igual raíz de X igual 0, X igual 1. Necesitamos hacer un dibujo para que nos oriente de buena manera cómo poder ver dicha región. Entonces, tenemos nuestro plano X, planteamos la función y igual a X cuadrado, que es esa parábola, ¿cierto? Planteamos la función raíz cuadrada de X, que tiene más o menos esa forma. Tenemos la recta X igual a 0, que justamente viene a ser el eje Y. Y tenemos la recta X igual a 1, que haciendo los cálculos correspondientes
podemos verificar que justamente choca ahí en ese punto, que es el punto 1,1. Por lo tanto, la región que nosotros estamos interesados en calcular o hacer rotar es esa, y va a rotar alrededor del eje X, ¿sí? Si la pasamos en limpio, básicamente estamos haciendo rotar esto. Ok, entonces en este ejercicio nos podemos dar cuenta que la fórmula que nos va a permitir resolver o plantear la integral necesaria para poder calcular el volumen tiene que ser sí o sí el método del anillo. Debe ser él. ¿Por qué? Porque claramente aquí, toda esa zona que está ahí pintada con rojo, es una zona vacía. Y al hacerla girar no va a quedar un orificio, no va a quedar el cilindro perforado, es decir, el anillo. También nos podemos percatar de que en esta zona, en un solo punto, la distancia no va a haber hueco, la figura va a estar pegada. O sea, la figura tridimensional al hacerla girar no va a quedar así, ¿cierto? Todo lo que está aquí con verde es el espacio hueco, pero aquí en celeste la figura está unida. No hay espacio que las separe. Sin embargo, en este caso no hay problema en resolver con el método del anillo porque el volumen no se mide de manera puntual, sino que se mide el espacio que ocupa en el espacio tridimensional y no en un punto no hay espacio que cubrir. Por lo tanto, anillo. Para el método del anillo, entonces tenemos la fórmula, me dice que el volumen va a ser pi la integral entre a y b de la función de arriba al cuadrado menos la función de abajo al cuadrado diferencial de x. Y por tanto, nosotros tenemos que lograr determinar quién es f y quién es g. ¿Quién es f? F va a ser la que va por arriba, esa. ¿Quién sería entonces f? Raíz de x. ¿Quién va a ser g? La que va por debajo. Es decir, en este caso, x cuadrado. Por lo tanto, aplicando el método del anillo y ya habiendo identificado quién va a ser f y quién va a ser g, el volumen va a ser pi integral. ¿De dónde a dónde? Desde 0 hasta 1 de f raíz de x al cuadrado menos g x al cuadrado y todo eso diferencial de x. Esa va a ser la integral, ¿ok? Después quedaría resolverla, pero eso se sabe hacer, así que la vamos a omitir por este momento y la pueden comprobar, ¿cierto? Que el resultado debe darles 3 pi sobre 10 unidades cúbicas porque estamos calculando un volumen. Entonces, lo nuevo que estamos intentando hacer aquí es lograr establecer las fórmulas de la integral. Integrar ya se sabe hacer, sino que ahora lo que estamos intentando establecer es cuál es dicha integral. Dudas.
¿Ok? Vamos al siguiente. Copien ese mientras tanto. ¿Ok? Ya. Entonces ahora queremos calcular el volumen del sólido de revolución generado por estas gráficas alrededor del eje X, nuevamente. Entonces, siempre en este tipo de ejercicios es útil graficar. ¿Y cuál es la gráfica de esta función? Y igual menos x cuadrado es esa, y menos raíz de x es esta. Coinciden aquí en el punto 1, 1. Y además tenemos la recta x igual 0, que la tenemos acá, es el eje y. Y tenemos la recta x igual 1, que es esa que está ahí. Por tanto, nuestra región que estamos interesados nosotros en calcular es la que está aquí abajo. Para poder calcular entonces el volumen de esta figura tenemos que utilizar ¿qué cosa? Al anillo. ¿Por qué el anillo? Porque toda esta zona que está ahí pintada con negro va a quedar justamente un espacio vacío. Entonces me va a quedar ese hueco del cilindro. Bien, tenemos una fórmula que va a ser la integral entre a y b de f al cuadrado menos g al cuadrado diferencial de x. Entonces tenemos que identificar los valores de la fórmula. ¿Quiénes son a y b? Como estamos en una integral haciéndolo girar alrededor del eje X, todo desde el punto de vista de X, vemos los parámetros en X, sería desde 0 a 1. ¿Y quién será F y G?
Entonces, en este caso, como la función gira alrededor del eje X y además nos damos cuenta de que, por un lado, esta está por debajo y esta está por arriba, ¿cierto? Comparando entre las dos curvas entre sí, F tiene que ser la de abajo. Entonces F tendría que ser menos raíz de X al cuadrado, G debe ser menos X al cuadrado diferencial de X. Entonces acá debemos darnos cuenta de que como la gráfica de la función está por debajo del eje de giro, tenemos que darnos cuenta que es la de abajo menos la de arriba, ¿ok? Y por eso de dónde sacamos la de abajo vendría a ser a f menos la de arriba, que en este caso tendría que llegar a ser g. Bueno, esa integral usted la pueden calcular sin problema y para comprobar el resultado tiene que darnos 3pi sobre 10 unidades cúbicas. ¿Se va entendiendo? Bien, hagamos uno más interesante. Vamos, ustedes, intentando resolver.
¿Qué? ¿La pillaron? ¿Cuál era el truco? Vamos a hacerlo entonces. Queremos determinar la integral necesaria para calcular el sólido de revolución. Tenemos nuestras gráficas, y igual a 2x menos 2, y igual raíz de 2x. Comenzamos haciendo un dibujo. La gráfica de 2x menos 2 es más o menos de esta naturaleza. Pendiente positiva, corta en el menos 2. La gráfica de y igual raíz de 2x es más o menos de esta forma. La recta y igual 0 es justamente el eje x. Ahí tenemos la recta y igual 0, ¿cierto? Y la recta x igual 0 y x igual 2 son las rectas verticales aquí y aquí. Uno debe verificar, ¿cierto? Que justamente aquí en la intersección de estas tres gráficas van a coincidir ¿en qué punto? En el punto 2,2. Por lo tanto, el área de la región que está encerrada sería esta. Y ahora nosotros debemos establecer el volumen. ¿Cómo establecemos el volumen de esa figura? Entonces, para poder calcular el volumen de manera correcta, tenemos que darnos cuenta, viendo la figura 2D, de un detalle súper importante. En este punto, lo vamos a marcar bien, miren, justamente hay una separación importante. Este punto es el punto x igual 1. Acá, lo que está pintándose con verde, va a generarme un espacio hueco, un espacio vacío. Por tanto, yo voy a pensar en emplear el método del anillo. Sin embargo, en esta parte que está aquí, está completamente pintada. No se me va a generar ningún hueco. Por tanto, ahí debo emplear el método del disco. Y por tanto, para poder calcular la integral respectiva, debo separar esto en dos integrales. En una parte, ocupar el método del disco y en otra parte, ocupar el método del anillo. Por tanto, el volumen, ¿cómo se va a calcular? Va a ser el método del disco más el método del anillo. ¿Cuál era la fórmula del método del disco? Pi integral entre a y b de f al cuadrado de x. ¿Cuál era la fórmula del anillo? Pi la integral entre a y b de f al cuadrado
menos g al cuadrado de x. Noten aquí que estoy ocupando un poco la notación, está un poco abusada, porque acá coloqué a, acá coloqué b, acá a y acá b, pero en realidad no van a ser los mismos a y los mismos b. Esto solamente acá estoy recordando cuál era la fórmula como tal, pero ahora vamos a deducir realmente cuál debiese ser. Para la primera, que era del método del disco, en la parte que no se me genera un hueco, es decir, que la parte está completamente pintada. ¿De dónde a dónde está completamente pintada? Desde 0 hasta 1, es decir, esta zona que está acá. Aquí solamente vamos a ocupar el método del disco. Por tanto, va a ser desde 0 a 1 la integral. ¿Cuál va a ser la función? La raíz de 2x al cuadrado diferencial de x. Y por otro lado, el método del anillo se ocupa acá, método del anillo, porque justamente es ahí donde se me va a generar este hueco. Por tanto, la integral va a ser pi integral desde 1 hasta 2, la función de arriba, que sería raíz de 2x al cuadrado, menos la función de abajo, 2x menos 2 al cuadrado diferencial de x. Si usted hace los cálculos, esto lo podemos ya integrar sin mayor dificultad. Ya teniendo la integral, podemos integrarla para que ustedes comprueben que el resultado esté correcto. Esto tiene que darme 8 pi sobre 3 unidades cúbicas. Entonces la importancia de este ejercicio es notar que uno puede eventualmente combinar ambos métodos, tanto la del disco en esta zona como la del anillo en esta otra zona. Y en ese caso tenemos que, ¿qué cosa? Bueno, separar como suma de integrales, utilizar la propiedad aditiva de la integral que me permite separar las regiones, ¿cierto?, en todos los subintervalos que yo quisiera. Entonces, como se dan cuenta, y como, bueno, lo he dicho en más de una clase, ¿cierto? La importancia de tener el gráfico de una función bien escrito ayuda enormemente porque teniendo mal el gráfico vamos a obviamente entregar malos resultados, ¿cierto? ¿Se entiende? Entonces, disco y anillo, al final del día no es muy difícil la cosa, solo basta, ¿cierto?, en comprender bien cómo encontrar los valores para reemplazar nuestra forma. Entonces, todo lo que acabamos de ver más o menos está escrito aquí en el apunte, ¿cierto? Las pequeñas observaciones de diferencia y en el caso, ¿cierto?, de combinar el disco con el anillo. Está todo ahí más o menos escrito y expresado en el apunte. Ahí nos da incluso una pequeña observación. Si uno piensa en calcular el método del anillo, por ejemplo, a todo el ejercicio que acabamos de realizar,
nos quedaría algo de esta naturaleza, ¿cierto? La integral de 0 a 2 de esto que está aquí, entre 4pi y nos daría como resultado 4pi tercios, distinto a lo que deberían obtener ustedes, que es 8pi tercios. ¿Por qué está malo? Supongan que ustedes ya no saben la respuesta. Esto de aquí ustedes no lo conocen. Y vamos a decir, tienen la gráfica, esto se calcula de la siguiente manera. La de arriba menos la de abajo entre 0 y 2. ¿Por qué está malo? ¿Por qué está malo? ¿Cierto? Tenemos la gráfica de la función y uno podría pensar en que esa es la integral. ¿Por qué no? Disco. Pero ¿cómo usted se da cuenta de eso? O sea, todo lo que dijo está bien, pero claro, por eso. Entonces, ¿cómo? Claro, porque ya lo vimos, entonces sabemos que en realidad está malo, ¿cierto? Sabemos que esa última forma como está escrita ahí está mal. Pero, ¿por qué, po? ¿Cómo yo, cómo yo puedo darme cuenta de que eso está mal? Yo me puedo dar cuenta de que eso está mal porque, y aquí la clave, por eso quiero reforzar esto, es qué cosa ustedes me están diciendo esta integral. Esta integral, vamos a borrar aquí un poco. Esta integral que ustedes me están diciendo acá es la integral desde 0 hasta 2, la de arriba menos la de abajo. Entonces vamos más o menos bien. O sea, para mí tiene sentido poder calcular el volumen de esta manera. Tendría algo de sentido. ¿Dónde está el error? ¿Y por qué en realidad al final está malo? No puede hacerse así. Porque si yo voy desde 0 a 2, la de arriba menos la de abajo estaría considerando todo esto. Pero el ejercicio me dice que solamente debo considerar esto. Es decir, toda esta zona no es parte del ejercicio, pero aquí sí la está considerando. Porque va desde 0 a 2, con la de arriba menos la de abajo. Pero si voy al ejercicio, lo que realmente me dice es que debo considerar desde el 0 al 2 y además i igual 0. Entonces la de arriba menos la de abajo, pero hasta i igual 0. Entonces ahí va a ser la de arriba menos la de abajo, donde la de abajo justamente es i igual 0, pero aquí la de abajo ya pasa a ser la recta. Y por eso yo debo separar en dos. Si yo no la separo en dos, estaría considerando aquí que la de abajo es también la recta. Y eso no es parte del ejercicio y por tanto me va a llevar un resultado incorrecto. Eso es lo que ustedes tienen que darse cuenta cuando ustedes estén planteando la integral. O sea, ¿qué estoy intentando yo realmente representar? ¿Qué estoy intentando yo realmente establecer y plantear dentro del ejercicio? Cuando yo establezca la fórmula, ¿qué es? ¿Cierto? Porque si es solamente llegar a reemplazar, no tiene mucho sentido. Uno tiene que hacer ese análisis, siempre. Entonces, como dice ahí en el apunte, si hacen eso, finalmente está incorrecto.
qué pasa si gira alrededor del eje Y en lugar de alrededor del eje X? Bueno, se pueden establecer fórmulas más o menos similares a lo que ya está establecido para el eje X. Entonces ahora tienen que considerar que es la de la derecha menos la de la izquierda, ¿sí? Vamos a hacer eso entonces con un ejercicio. Vamos, copiando eso. ¿Ok? Hagamos esto entonces. Entonces, para calcular esta integral que va a girar alrededor del eje Y, ¿cierto? Comenzamos igual que siempre, graficando. Tenemos nuestro eje X, nuestro eje Y. La gráfica de la función Y igual a X menos 1 a la cuarta. Es esta. La gráfica de X menos 1 al cuadrado.
Entonces acá ambas coinciden en uno, ¿sí? Además, después nos dice calcular x igual 1, x igual 2, las tenemos nosotros acá. Y ese punto justamente es el punto 2,1. ¿Ok? Entonces nos piden toda esa información y además va a girar alrededor del eje Y. ¿Cuál es el área que nos están pidiendo? ¿Cuál es el dibujo? Es este, ¿sí? Entre x igual 1, x igual 2 y además la gráfica de las funciones. Entonces, si lo pasamos en limpio, estamos calculando aquí desde 1 hasta 2, ¿cierto? Y esto además va a girar alrededor del eje Y. Bien, si lo hacemos girar entonces alrededor del eje Y, va a quedarnos algo más o menos de esta naturaleza, ¿cierto? Y acá tendríamos que estar uniendo con nuestro sólido, algo así. Entonces claramente va a quedarnos todo este espacio hueco, que es el espacio hueco que tenemos nosotros acá en rojo. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que utilizar es el método del anillo. Vamos a sacar todo esto que está con rojo. Y por tanto, nuestro volumen, que se calcula empleando el método del anillo, ¿cuál va a ser la fórmula? Va a ser pi la integral entre c y d de f de i al cuadrado menos g de i al cuadrado diferencial de i. Entonces nosotros ahora necesitamos saber quién va a ser f y quién va a ser g, porque son funciones que dependen de y, ya no de x. Y acá en el ejercicio estaba despejada y. Entonces nosotros desde aquí tenemos que despejar a x, en cada una de ambas dos. Entonces, la de la derecha, que es esa, ¿cierto? Esta va a ser f. Y la de la izquierda es g. Derecha menos izquierda. La de la derecha es y igual x menos 1 a la cuarta. Tengo que despejar a x. Tomo raíz cuarta y el uno que está restando pasa sumando. Ahí tengo entonces que esto es f de i. Y de manera similar, para i igual a x menos 1 al cuadrado, tomo en este caso la raíz cuadrada, tenemos el valor de g. Finalmente, ¿qué nos falta ver? Ya conocemos cuánto vale f de i, conocemos cuánto vale g de i.
Nos falta saber quién es C y quién es D. Entonces, ¿dónde veo eso? Lo veo en el intervalo, pero ya no lo puedo ver acá abajo, no lo puedo ver en el eje X, porque son integrales que dependen de Y. Tengo que ver todo desde el punto de vista del eje Y. Por lo tanto, tengo que verlo acá, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a ser C? ¿Cuánto va a ser D? En resumen, la integral que nos va a permitir calcular el área va a ser la integral desde 0 hasta 1, ¿sí? Lo que tenemos aquí en el eje Y. Ahí tenemos C igual 0, D igual 1. F de I. F de I lo tenemos acá. La raíz cuarta de I más 1. Y todo eso al cuadrado. Menos G de I. G de I sería la raíz de I más 1. Todo eso al cuadrado. Y todo esto diferencial de I. Ya tenemos la integral. La pueden calcular sin problema. ¿Cuánto le tiene que dar el resultado para que verifiquen que está correcto? 13 pi sobre 30 unidades cúbicas. Entonces, el método del anillo para funciones que giran alrededor del eje Y funciona exactamente de la misma manera que lo que tienen que ver ustedes con peculiaridad, que ahora es la de la derecha menos la de la izquierda. Cuando gira alrededor del eje X es la de arriba menos la de abajo, alrededor del eje Y, derecha menos izquierda. Sí. Bien, entonces hasta acá quedamos por el día de hoy. Mañana continuamos viendo más aplicaciones. Chao.